Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mid-Ohio, en la clase A de coches modificados de multijugador destacado. Yo estoy a bordo del hermoso Porsche 924 GTS de 1980. Así que iniciamos desde atrás de la parrilla pisando a fondo el acelerador para ver qué podemos hacer con esta configuración de tuneo que he creado y la estoy compartiendo con ustedes en la biblioteca de la comunidad. Así que nos metemos por la parte interna, justo la salida de los boxes, para tomar algo de ventaja y algo de espacio, y muy pronto escalamos varias posiciones poniéndonos detrás del Subaru 22B y muy cerca del Lambo Countach. También es un clásico muy bonito y legendario. Así que vamos a ver si podemos seguir avanzando. Ahí nos damos algunos empujones, algunos contactos, porque todavía tenemos las gomas muy frías. Así que tenemos que encontrar la manera de conseguir un ritmo suficientemente bueno como para meternos en la trazada y conseguir el ritmo de carrera que nos lleve al podio. Y no va a ser nada sencillo porque, como ya sabes, este circuito es muy estrecho y muy difícil, y ahí se fue largo un Berlinetta que lo sacaron. Se va en trompo un Fórmula Mazda. Tengo acá el Countach tratando de sacarme también a empujones, pero afortunado que logro corregir y me pongo allí firme en mi posición. Ahora estamos detrás del Toyota AE86, que está tratando también de conseguir algo de ventaja, pero me le voy por fuera en la curva y con más tracción consigo adelantarle. Ahora ocupo la séptima plaza de la parrilla. Son 5 vueltas en total aquí en Mid-Ohio y ya estamos a punto de terminar la primera vuelta, y me estoy metiendo ahí detrás del Veloster de clase Touring, y está aquí un Porsche Carrera que también tiene muchísimas dificultades y se le fue largo el coche, pero se deslizó peligrosamente y casi lo pierde. Así que bueno, entramos ahora en la recta de las emociones y vuelvo a repetir la maniobra de ingresar en la parte interna de la salida de boxes para conseguir algo de ventaja, y ahí se desliza un RX-7 que casi pierde el control y se llevó varios conos, pero me da la oportunidad y la ventaja para adelantar también al Veloster. Ahora estoy en la cuarta plaza de la parrilla, apenas empezando la segunda vuelta de las 5 pautadas en Mid-Ohio, y con una ventaja importante. Llevamos el compuesto de neumáticos intermedios para soportar toda la carrera, y me complace también que este coche es bastante ligero, a pesar de que es motor delantero, tiene muchísima potencia. Me encargué de eso, pero tiene una muy buena gestión de las llantas. Así que vamos a ver cuál es el cierre, a ver qué tanto resisten las gomas, sobre todo las delanteras, que son las que tienen mayor fricción en este circuito. Ahí estamos detrás de un Monte Carlo que está ocupando la tercera plaza de la parrilla. Él es el que se interpone para que nosotros podamos meternos en el podio. Al menos de momento, el Monte Carlo también tiene muy buena potencia, lo puedes apreciar allí, que soporta bastante bien, a pesar de que este es un circuito muy cerrado y muy demandante. Hubiese podido creer que el Monte Carlo, siendo un muscle car clásico, hubiese podido ser idóneo para otro circuito más amplio, con un poco más de rectas, para sacarle más beneficio a la potencia del coche. Pero mira nada más cómo se defiende bien, bastante bien, diría yo, y va a ser muy difícil para el Porsche poder sacarle gran ventaja, pero logramos hacer el rebase aprovechando ese espacio allí, ese truco. Y por ahora tenemos la tercera plaza. Vamos a ver qué pasa en la próxima curva, si nos alcanza. Tiene todas las posibilidades de poder arrebatarnos el lugar que hemos conseguido y recuperar lo que perdió. Irish Ranger 97 está en la segunda plaza a bordo de un Volvo, una Volvo Van, que también es un coche impresionante, porque se le pueden hacer modificaciones bastante radicales para poder meterlo en la pelea de esta clase. Probablemente en cualquier momento también haga una subida de nivel del coche para hacer alguna modificación y hacer alguna locura. Pero estamos soportando y estamos ahora sí en la tercera vuelta de la carrera. Estamos a punto de meternos en la succión de la Volvo. Irish Ranger 97 se le puede aplaudir, que adicionalmente tiene muy buena maniobrabilidad, y yo me salgo, allí saco 2 gomas fuera del asfalto, arriesgándome a entrar en un trompo, pero me salvo de momento. La buena noticia es que este Porsche tiene también una excelente maniobrabilidad. Es un coche que se conduce con mucha tranquilidad, tiene una aceleración bastante razonable,
no es el mejor coche que he probado en esta clase, o al menos el mejor que he modificado no lo es, pero sí te puedo adelantar que tiene un rendimiento muy favorable y bueno, ya lo metí en el podio, así que eso te da evidencia suficiente como para poder subirlo de nivel y probarlo, así que la inversión de tiempo va a ser bien recompensada, no vas a perder el tiempo si te aventuras a probar este Porsche y modificarlo con mi modificación de tuneo. Recuerda escribir Romer Lorenzo en El Creador y ahí lo consigues, mis modificaciones de este y de todos los coches que comparto con ustedes en el canal. Así que ya estoy en la estela de la Volvo. Iris Ranger 97 está tratando de mantenerse firme. Ahí en la trazada me bloquea la parte interna de la curva de manera inteligente y yo me le meto por detrás tratando de mantener allí la frenada para no impactarle. Quiero hacer un rebase limpio o al menos lo más limpio posible, pero la situación es bastante complicada porque ya puedes apreciar que el espacio es muy pequeño para hacer adelantamientos y estamos en la penúltima vuelta de la carrera, a punto de concluir y la situación se me complica bastante. Tengo que hacer todo lo posible por encontrar un espacio para hacer el rebase de manera efectiva y adicionalmente tengo que conseguir un ritmo de carrera muy favorable para sacarle algo de ventaja, porque la Volvo me parece a mí que tiene un poquito más de aceleración. Así que vamos a ver, estamos a punto de concluir la cuarta y última vuelta. Me le meto por la parte de arriba para sorprenderlo y lo consigo, aprovechando el torque y la aceleración. Ahora me le pongo rueda con rueda en la recta de las emociones. Estoy a punto de hacer el rebase, pero Iris Ranger se defiende bastante bien. Ahora que vamos a ver qué va a hacer ahora. Él frena y recula para hacer lo mismo que yo, para meterse por la parte interna de la salida de boxes. Vamos a ver cómo le funciona. ¡Ay! Se le fue largo allí, se le derrapó la van. Es un coche muy largo, muy pesado y es complicado entrar en ese tipo de maniobras a mucha velocidad. Así que por ahora, señores, estamos ocupando la segunda plaza de la parrilla con una escalada de posiciones muy efectiva y ahí me vuelvo a salir, poniendo en riesgo todo lo que había logrado, todo el trabajo, pero consigo corregir y me vuelvo a meter en la trazada. Vamos a ver en las próximas curvas. De momento está soportando bastante bien, pero la Volvo está muy cerca, todavía no se ha rendido, a pesar de que le he sacado más de medio segundo, pero ahí se mantiene a tiro. Cualquier otra equivocación que yo vaya a cometer de aquí al cierre lo voy a pagar bastante caro, porque adicionalmente también tenemos más atrás el Monte Carlo, que tampoco se ha rendido y no está tan lejos como para poder adelantarme si es que me voy en trompo, me deslizo demasiado. Así que bueno, ya estamos a punto de concluir la carrera aquí en Mid-Ohio y ahora sí mantengo a raya ahí la Volvo. Ya solo me queda aguantar 3 curvas, o mejor dicho 2. Ya son solo 2 curvas para concluir y el líder, Lyric Goldie, cierra la carrera con 13 segundos de ventaja. ¡Qué barbaridad! Y hasta ahora me salta la alerta de desgaste menor y cierro la carrera 7 minutos 49, inversión de tiempo total. Mejor tiempo de vuelta 1:31.626 milésimas, escalando 18 posiciones desde la largada. Ahí lo tienes, el Porsche 924 GTS de 1980. Es un coche que realmente es muy divertido y te va a sacar muchas sonrisas. Nos vemos en el próximo.